Compatriota presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, miembro de la Junta Directiva, compatriota constituyente. Bueno, me toca a mí exponer el por qué nosotros estamos pidiendo hoy que se adelante unas elecciones, las elecciones a gobernador, que el Consejo Nacional Electoral fijó para que se realizaran el 10 de diciembre, pero que estaban fijadas para que se realizaran en diciembre del 2016, ya que nosotros los que fuimos electos gobernadores fue en diciembre del 2012, y la Constitución establece que el periodo constitucional de un gobernador dura 4 años. El Consejo Nacional Electoral inició el proceso para que esa elección se diera en diciembre del 2016, y fue la oposición la que interrumpió ese proceso cuando solicitó y se iniciara el proceso para un referéndum al presidente de la República. Y a mí me consta, esto es bien importante que lo sepamos, que esos ciudadanos, los representantes de la oposición, en la oficina de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Trisay Lucena, le pidieron que suspendiera cualquier acto que tuviese que ver con las elecciones que se deberían haber realizado en diciembre del 2016. Por lo tanto, porque se ha creado, después viene la manipulación de los medios de comunicación, que fue el chavismo, que fue la Fuerza Revolucionaria, la que impidieron ese proceso electoral. Fue la misma oposición en la oficina de Trisay Lucena, y además hay declaraciones públicas y notorias donde ellos decían que no iba otro proceso excepto ese referéndum. Ellos pretendieron hacer un referéndum revocatorio y no pasaron ni siquiera del primer paso, ya vamos a referir. Pero yo quisiera hacer o mencionar algunos eventos en orden cronológico que nos traen a este momento y que tienen que ver incluso con el debate anterior, porque nosotros estamos proponiendo que se adelanten las elecciones, es para preservar la paz de la República, es para que nosotros volvamos al diálogo y a la democracia. Para no ir muy atrás, porque decía Isaías Rodríguez, a mí me tocó en el 2003, después del golpe de Estado, presidir la Asamblea Nacional, por 2 periodos, 2003-2004, 2004-2005, allá al lado, en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Un diputado de la época, que es diputado ahora, pero es candidato presidencial, precandidato presidencial de un partido, en el mes de julio, me dijo, y ustedes deben saber más o menos quién es, en julio, es el más viejo de los precandidatos. Él ya nosotros pasa el golpe de Estado 2002 y el paro petrolero. Él me llama y me dice, mira, Melián, de paso es de Valencia también, yo soy de Valencia. Mira, Melián, ustedes hicieron algo, fíjense lo importante, lo que tiene que ver con el debate anterior y con lo que dice Isaías Rodríguez. Ustedes hicieron algo que nadie en la historia de Venezuela lo hizo, porque Juan Vicente Gómez le entregó nuestro petróleo a los Estados Unidos, y los Estados Unidos tenían ese petróleo en su inventario como si fuese de ellos, y nadie, las transnacionales entraron con capital 100% extranjero y rendían cuentas directamente. Aquí la industria petrolera era una sucursal de la industria petrolera de los Estados Unidos, hasta que llegó Chávez después del golpe de 2002 y en 2003 y dijo no, el petróleo es del pueblo y es para beneficio del pueblo. Y eso no se lo perdona el imperio a un país que tiene, es el país que tiene las mayores reservas de petróleo probadas en el mundo, que hay petróleo para más de 100 años y mucho más. Entonces, será siempre, los Estados Unidos siempre estarán con una amenaza. Pero quiero hacer en esos eventos, en orden cronológico, debo partir de la elección del presidente Chávez el 7 de octubre de 2012, que ganó con el 55% de los votos, es decir, una diferencia de 10%, 55% a 45%.
Pero bueno, todos sabemos, lamentablemente, la enfermedad de nuestro presidente Chávez, bueno, y que su desaparición física el 5 de marzo del 2013, es decir, fue en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses después. Ahí el imperio dijo, es el momento, ¿verdad? Porque el líder carismático, el liderazgo, que no solamente era un liderazgo nacional que se conectaba con las masas, con el pueblo, sino latinoamericano y mundial, bueno, había desaparecido físicamente y todos nosotros entramos en un estado de shock. Estamos prácticamente en un estado depresivo, entre muchas personas. Y bueno, al compatriota Nicolás Maduro le corresponde, se declara, como establece la Constitución, se declara la falta absoluta y en 30 días le tocó iniciar pues las elecciones inmediatamente, prácticamente con el fallecimiento y Nicolás Maduro de campaña. Hay que ver el dolor, pues yo lo acompañé en varias, de Nicolás Maduro, no podía ocultar el dolor y el dolor del pueblo. Eso fue una batalla heroica y Nicolás Maduro gana la elección, una batalla heroica, el 14 de abril del 2013. El pueblo, porque el tiempo es corto, el pueblo se recupera de ese dolor en 8 meses, ¿verdad? Se activa más en 8 meses y el 8 de diciembre del 2013 se dan las elecciones alcaldes, las elecciones de alcaldes. Yo era el comandante, el jefe de campaña a nivel nacional del Comando Bolívar Chávez de esa elección. Bueno, en esa elección, compatriotas, en esa elección, las fuerzas revolucionarias ganaron el 75% de las alcaldías del país. Eso es 251 alcaldías de 335. Pero un año antes, el 16 de diciembre de 2012, la revolución había ganado 20 gobernaciones de 23, es decir, el 87% de las gobernaciones. Es decir, que para diciembre del 2013, el poder político acumulado de la revolución no tenía precedente. Es decir, un presidente recién electo, 87% de las gobernaciones del país electos en elección popular y el 75% de las alcaldías del país. ¿Qué pasa? Eso es un inmenso poder político. Y yo quiero hacer una referencia, casi todo, exacto, más todavía. Yo quiero hacer una referencia al concepto de política, que hay muchos, pero quiero citar, o de alguna manera, palabras más, palabras menos, a Manuel García Pelayo. Manuel García Pelayo fue presidente del Tribunal Constitucional en España, fue miembro de la Academia de Ciencias Políticas y fundador de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Él decía, palabras más, palabras menos, que la política o la acción política es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político. En este caso, nuestro proyecto político está en la Constitución de 1999 y está en el Plan de la Patria que el presidente presentó en junio de 2012 cuando fue a la reelección. Pero es un proceso de integración de la sociedad a un proyecto político que se da en base a relaciones de poder, ¿verdad? Porque no está solo. El adversario también tiene un proyecto político. Se da en base de relaciones de poder, poder político, poder social, poder económico, poder militar, poder moral, poder popular. Se da en base a relaciones de poder. Pero que en democracia, decía García Pelayo, que en democracia ese proceso debe darse en paz y respetando la soberanía nacional. Entonces, lo primero que hay que destacar, que según ese concepto, tenemos una oposición antidemocrática, porque no va por el camino de la paz y además propicia la intervención extranjera en nuestro país. Eso es lo primero que hay que determinar. Y es por eso que entonces, con ese poder acumulado, en el 2014 van a la acción violenta, a las guarimbas, a la acción violenta, que es una parte del nuevo concepto de guerra de los Estados Unidos. Fíjate que este debate tiene que ver con el anterior, porque según
el concepto actual del modo de guerra que emplea los Estados Unidos, en el cual lo invito a leer al coronel McGuire, que el coronel McGuire fue el jefe del Departamento de Doctrina de la Escuela de Guerra de los Estados Unidos, y escribe lo que ellos llaman la guerra total en la época de la globalización. Incluso ya esos términos de guerra convencional, no convencional, están desfasados según esa doctrina de los Estados Unidos. Y esa guerra total en el tiempo de la globalización, según este coronel, que es doctrina norteamericana, tiene 3 niveles de conflicto, que son los siguientes, y ustedes verán si nos los han aplicado o no nos han aplicado. El primer nivel de conflicto es la guerra directa, lo que llaman la guerra convencional, que es con la cual nos amenaza Trump ayer. El segundo nivel es la guerra indirecta que hacen los Estados Unidos a través de personas naturales y jurídicas venezolanas, es decir, lo que Chávez llamaba la quinta columna, los vendepatria, ¿verdad?, que lo utiliza. Y ese segundo nivel tiene 3 formas. Tiene 3 formas de guerra. El primero, la desestabilización económica. Eso es doctrina de los Estados Unidos. El segundo, el golpe de Estado militar. Siempre están buscando compatriotas. Y el tercero, escúchese bien, el tercero es la utilización de pandillas criminales para usarla como brazo de choque, brazo armado para desestabilizar al gobierno. Las guarimbas, ¿verdad? Y sobre todo cuando no tiene cabida sus intentos de lograr captar miembros de la Fuerza Armada. Y el tercer nivel es crear el descontento en el pueblo a través de privarlo o de bloquearlo para que no tenga acceso a los bienes y servicios de primera necesidad y buscar la forma de impedir que el gobierno pueda reaccionar a través de un bloqueo encubierto, que es lo que nos tienen. Es decir, nos han aplicado ya estamos aplicando los 3 niveles. Dice el coronel McGuire que los militares estadounidenses y del mundo deben comprender que el segundo y tercer nivel suele ser más eficiente que el primero, es decir, que la guerra directa, pero dice que lo ideal es que los 3 estén permanentemente amenazando a la vez. Y bueno, faltaba el nivel 1 y ya está sobre nuestro país. Bueno, y fueron pues la guarimba empezó en el 2014, hablando en forma cronológica, cesó como a mediados de 2014, y entonces en lo que restaba de 2014 y el 2015 viene con mayor fuerza lo que es la guerra económica. Pascualina Curcio lo explica muy bien, por cierto, en un libro que escribió que se llama La mano visible del mercado, ¿verdad?, el cual está comprendido por el ataque a la moneda, atacar nuestro sistema de producción y distribución, bueno, para buscar el descontento popular. Resulta ser entonces que nosotros, la dirigencia política, la del partido y del chavismo, en esa etapa que va de mediados del 2014 a diciembre de 2015, no supo conectarse con el pueblo y no supo explicarle el momento histórico que vivía la patria, y nos llevó entonces a la derrota circunstancial del 6 de diciembre del 2015. ¿Qué pasó? Bueno, otra vez sacan mal las cuentas en esa relación de poder que decía García Pelayo. Lo primero que hace cuando se instala la Asamblea Nacional en enero, el 5 de enero del 2016, es el único plan y el único objetivo es Maduro vete ya. Y el señor, pues, presidente de la Asamblea Nacional en ese momento, que fue el mismo que me dijo la cuestión del 2003, bueno, él dice que en 6 meses iba a sacar al presidente Nicolás Maduro. Y en esos 6 meses, fíjense, otro hecho fundamental, el 10 de enero, porque el presidente Maduro fue electo para culminar el periodo del presidente Chávez, que comenzó el 10 de enero del 2013. Es decir, que el 10 de enero del 2016 se cumplía la mitad del mandato presidencial y se podía activar el artículo 72,
que es el que establece la posibilidad de pedir un referéndum revocatorio. Sin embargo, pasó enero, febrero, marzo, abril, por cierto, peleando en sí una constituyente, y proponía yo una constituyente, y el referéndum, y es el 2 de mayo cuando presentan al Consejo Nacional Electoral una firma llamada manifestación de voluntad, que era el 1% para darle cualidad al partido MUD para que ella pudiera recoger el 20%, que esa es otra cosa confusión, no era el referéndum en sí, era el 1% para la cualidad. Pero ¿qué hicieron ahí? Y eso hay que destacarlo. Cometieron el fraude más grande en la historia electoral de Venezuela desde que aquí se puede auditar un proceso electoral, que es con este Consejo Nacional Electoral. Ustedes quieren ver los horrores, ustedes se meten en la página web del CNE, ¿verdad? www.cne.gov.be, y van a conseguir el informe detallado de qué pasó con esa firma. Bueno, resulta ser que lo primero que dijeron era que tenía 4 millones de firmas, decían en su anuncio. Después dijeron que tenían 3 millones de firmas. Al final fueron 1.900.000 firmas que presentaron, de las cuales 600.000 eran inválidas por cometer diferentes ilícitos penados en el Código Penal, incluso en la Ley de Procesos Electorales. Entre ellos destaca, habían 53.000 compatriotas que no estaban en el registro electoral. Habían más de 9.000 compatriotas que no estaban ni siquiera en el registro de cedulados. Había nada más y nada menos que 10.995 fallecidos firmando. Habían 3.000 y tantos menores de edad, 1.333 inhabilitados por tener sentencia definitivamente firme. Bueno, una cantidad de ilícitos electorales ante los cuales algunos gobernadores, incluyéndome a mí, bueno, solicitó una medida cautelar por cometer delitos que están tipificados en el Código Penal para que no el partido MUD siguiera pues al proceso siguiente por haber cometido fraude. Ahora, el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones establece que cuando un partido político comete esa clase de ilícitos, el CNE debe cancelar su inscripción en el registro electoral. Ahora, en ese mismo día 5 de enero, porque esto es bien interesante que lo sepamos, hubo una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que tiene que ver con la validación de los partidos políticos. Un partido político de la oposición es tener impunidad. Puedes cometer cualquier tipo de delito, puedes hacer cualquier cosa con las leyes. O los diputados, pues, la inmunidad parlamentaria no es para cometer delitos. Y entonces estos señores, la ley establece, es una ley, la ley de partidos políticos de 1965, ¿verdad? Aquí tiene 52 años. ¿Vale? Y esos artículos, que son el 10, el 25 y el 32, no se han modificado, son los mismos de 1965, por si acaso alguien dice que fue que son unos artículos que lo hizo el chavismo, etcétera, etcétera. En esos artículos dice que el partido que no logra el 1% tiene que volver a presentar su nómina, es decir, tiene que recoger el 0,5% en por lo menos 2 estados. Ese mismo artículo 32 establece que el partido que no se presente con su tarjeta, con su símbolo, en 2 elecciones nacionales seguidas, queda eliminado para siempre. Bueno, hay que recordar que la mayoría de los partidos de oposición no se presentaron con su tarjeta, es decir, AD, Primero Justicia, Voluntad Popular, en la elección de 2012, cuando el 7 de octubre, cuando se eligió a Chávez, en la de 2013, ni en la de 2015. Entonces, el Consejo Nacional Electoral pide un recurso de interpretación, que le amplíe la interpretación, y le dice, eso fue el 21 de octubre de 2016, el 21 de octubre de 2016, le dice el Tribunal Supremo de Justicia que si se aplica estrictamente el artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, esos partidos están eliminados. Pero entonces es la sentencia del perdón. Yo no estuve de acuerdo, ni en el partido estuvimos de acuerdo, pero nosotros sí somos democráticos y así no estemos de acuerdo con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la respetamos. Allá el tribunal los perdonó
el 21 de octubre y dijo, bueno, por la democracia y porque los partidos políticos son fundamentales para la democracia, que todos recojan, y le dio 6 meses. Estamos hablando del 21 de octubre, le dio 6 meses al CNE para que organizara el proceso de validación, de recolección de firmas de los partidos, de renovación de la nómina, pero usando toda su tecnología para evitar la doble militancia. Fíjense, porque aquí llegó en una oportunidad que Henry Ramos Alú, siendo el secretario general de Acción Democrática, era el representante legal del partido MU ante el Consejo Nacional Electoral. Bueno, se dio ese proceso, ¿verdad? Estamos hablando de octubre, de 2016, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril del 2017. Se cuidó la oposición de no comenzar la guarimba antes que el último partido de ellos se hubiese legitimado. Exactamente, la guarimba comenzó cuando le tocó al primer partido de la Fuerza Revolucionaria legitimarse. Entonces vemos cómo el 2017, bueno, empieza la guarimba, la cuestión más violenta que hemos tenido. Ya la habían ensayado en el 2004, la ensayaron en el 2014, la mejoraron en el 2017 y lanza la guarimba muy violenta en el 2017. Mire, esa guarimba era estaba planificada la guerra armada contra Venezuela desde los Estados Unidos. Aquí no se mueve la oposición si no tiene la instrucción y la orden de los Estados Unidos en base a ese esquema de la guerra total, de la guerra en tiempo de la globalización. Y se lanzó esa guerra. Fíjense que comenzó en abril, el presidente Nicolás Maduro llama, y es un movimiento táctico, es una acción táctica, llama y convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para evitar la guerra armada entre venezolanos. Bueno, y aquí estamos los constituyentes para evitar la guerra, pero también dispuestos a defender la patria en cualquier escenario, con cualquiera de las armas. Y es por eso, creo que me extendí un poco, y es por eso que nosotros estamos pidiendo se adelante el proceso de elecciones para el mes de octubre. Le corresponderá al Consejo Nacional Electoral hacer su evaluación técnica a ver en qué semana de octubre es posible, porque nosotros lo que queremos es ponernos al día con los procesos electorales, que se haga en octubre el proceso de gobernaciones, que se haga a lo mejor en los primeros meses del 2018 el de alcalde que está pendiente, bueno, y que se realice la elección que está prevista para 2018. Entonces, bueno, nosotros aquí estamos comprometidos. Fíjense que el primer día estamos cumpliendo. Nosotros prometimos, la gente votó por 2 cosas fundamentales en esa cola. Votó por el derecho que tenemos todos los venezolanos de vivir en paz. Y algo que me repetía la gente en la cola, también por el derecho que tiene toda persona a manifestar su identidad política a viva voz, donde sea. Que uno pueda decir, yo soy chavista, a donde sea, sin necesidad ni la amenaza que lo estén amenazando de quemarlo vivo, de golpearlo. Bueno, y por eso, señora presidenta, bueno, nosotros estamos pidiendo, para preservar la paz y la soberanía de este país, un proceso electoral, y es parte del combate con esas pretensiones que tiene el imperio de hacernos la guerra. Gracias, compatriotas. Gracias. Muchas gracias, distinguido constituyente Ameliach.